que emergía de la combinación de estas propiedades. ¿Explico? Chicos, si por casualidad hay alguien en cola y no le he dado acceso, me avisan porque, muchachos, lo que yo veo es lo que ustedes ven, y si estoy hablando, de pronto no escucho el timbre que suena de fondo cuando alguien intenta ingresar, y puede ser que se quede un rato esperando. Entonces, me avisan, por favor. Ok, profe. Gracias, Ana. Les decía que lo que nosotros denominamos vida es una combinación de cosas que ocurren a distintas escalas, y que de ellas emergen unas propiedades que nosotros describimos como propiedad de la vida, ¿no? En ese sentido, una de las propiedades de los seres vivos es ser capaces de transmitir su información a su descendencia, de forma de que los seres humanos dan seres humanos como crías, y no elefantes, no pollos, no, etcétera. La capacidad de pasar información, que es determinante para la salud y para la enfermedad, porque como irán avanzando a lo largo de su carrera, van a encontrarse defectos genéticos asociados a problemas metabólicos, crecimiento muscular, neurológicos, como sea. Dependiendo de donde la información sea relevante, pues allí va a aparecer el problema. Es la lógica que deben tener presente, más que aprenderse de memoria cada una de esas cosas de las que estamos hablando. Esa información se encuentra organizada en lo que nosotros denominamos genoma humano. Vimos las características estructurales y funcionales del genoma. Después vimos cómo se puede utilizar esa información a partir del genoma. Sin embargo, lo que ocurre en el genoma es dependiente de lo que ocurre en el entorno, sea una célula, sea un tejido, sea un individuo. El entorno varía según el contexto, y a su vez es el contexto. Esa regulación de la expresión de genes que vimos con los mecanismos epigenéticos es un puente que comunica la información que tenemos dentro de nuestro genoma con lo que está ocurriendo en el entorno. Cosas como si hay o no hay energía es algo que es importante detectar a nivel microscópico, a nivel celular, como a nivel macroscópico, a nivel del individuo. De forma que a partir de la deficiencia de glucosa, alguna proteína, etcétera, emergen señales que se propagan a las distintas escalas y hacen que emerjan comportamientos macroscópicos, como que me da hambre y me voy al restaurante a comer, o busco algo en la nevera, lo que sea. Tratar de conectar eso no es fácil. Nos hemos especializado en ver cosas grandes como el corazón, los vasos sanguíneos, el riñón, el cerebro, o nos hemos acostumbrado a ver cosas pequeñas, la molécula, el lípido, la membrana, etcétera, o a nivel mesoscópico, tamaño medio, histología. Bueno, ahí aparecen las distintas disciplinas que ustedes en 5 años intentan saber un poquito. Sin embargo, necesitamos tejer puentes, y es eso lo que estamos intentando hacer. Y estoy haciendo este recuento porque es necesario que todos estén conscientes de esto.
porque esa es información relevante que muy seguramente más adelante le vas a ayudar complementada con más información tomar mejores decisiones, en este caso clínicas, pedir unos exámenes determinados, porque saben que si hay alteraciones en la función renal, entonces el intercambio de fluidos del entorno o desde nuestro interior hacia nuestro exterior va a tener problemas, ya sea porque cosas que no deberían salir salen, y entonces pedimos un examen que nos permita ver eso. Y es entonces cuando un nefrólogo pide un examen de proteinuria o de creatinuria, porque a su vez esa medición la asociaron con la frecuencia con la que alguien presentaba daño renal y que después progresaba a una insuficiencia y que conllevaba entonces a un procedimiento un poquito más agresivo que tiene un impacto significativo en la salud de los pacientes y en el sistema. O sea, se mira porque nos interesan las personas, pero también desde el punto de vista económico. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, teacher. Okay. Chaira, te escucho, Chaira. China. Hola. China, ¿alzabas la mano? Bien. Les decía de que viendo proteinuria y creatinuria, pues asociados a que se ha encontrado con una relativa frecuencia en un lugar determinado, una alta correlación entre esa presencia de esas moléculas en orina en unos niveles X con la emergencia de algunas situaciones clínicas de alto impacto económico y de salud para la persona, como es, por ejemplo, la progresión de enfermedad renal crónica a insuficiencia renal, que marca un evento irreversible en la fisiología de los individuos y que pues va cerrando el margen de alternativas que se presentan para las personas que se dedican a trabajar en esto y que tratan de ayudar a los pacientes. Y por supuesto, aumenta el riesgo de comorbilidades y de pronósticos reservados para sus pacientes. Desde ese punto de vista, a todos nos interesa de que sepamos con pocas cosas lo que está ocurriendo. Sin embargo, para tratar de revertir ese tipo de situaciones, es muy importante que entendamos las distintas escalas involucradas en la emergencia de una característica. Estamos en biología molecular funcional, entonces, desde la escala molecular, que espero integren de manera eficiente con la siguiente escala, con histología, por ejemplo, o con la siguiente escala cuando vean endocrinología, cuando vean, no sé, cuando roten por nefrología, etcétera. Pero cuando estén en salud pública también van a darse cuenta de otra escala, desde otra escala de los mismos problemas. Visto de distinta manera, llamados de diferente forma, estudiados por un conjunto de reglas que desafortunadamente están quedándose desintegradas con las demás. Y eso hace que tengamos enfermedades incurables, que son la mayoría. Aquí en este esquema, entonces, lo presento nuevamente, ya lo conocen, ya lo han visto. Se intenta representar las formas con las cuales podemos regular un conjunto
de moléculas de nuestro cuerpo que nos facilita la integración con las otras moléculas, en tanto de que se encuentran implicadas en la mayoría de las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo y que son las que nosotros controlamos con la información que tenemos en los genes. Bueno, en realidad no con la información que tenemos en los genes, sino por la combinación de la interacción entre el sensado de lo que pasa en este medio, es decir, la información que está fuera de la célula, con la información de lo que está dentro de la célula. Eso cambia la estructura de la célula. Esto está representando una célula. Y esta regulación, por tanto, tiene que ser capaz de sensar lo que pasa acá, cambiar lo que está aquí para que esto cambie, toda la estructura de la célula cambie. Entonces, por ejemplo, un linfocito T inactivo pasa a ser un linfocito T activo. Está respondiendo a la presencia de una bacteria o de un virus en el sistema, algo que o un tumor, algo que le está diciendo que las cosas no están bien y que tiene que hacer algo. Eso, por tanto, implica una serie de procesos aquí al interior de esto y que demanda la capacidad de hacer ello, es decir, la capacidad de hacer un trabajo, energía. Por tanto, es muy importante que aquí nos hagamos conscientes de que la primera parte del curso vimos lo que está ocurriendo de este lado de la célula, pero ahora estamos tratando de ver lo que está a este lado. ¿De acuerdo? Y como ya vieron, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, ya se hicieron a una idea de lo que ocurre aquí. Lo que voy a intentar hacer es tratar de mostrarle cosas que ocurren aquí, cosas que ocurren en una escala mayor, órgano o tejido. En realidad, tejido es más pequeño, órgano, pero vamos a hacer a pecar por simplicidad, pero para tratar de conectar una escala mayor que vendría a ser estados característicos tales como el ayuno, estados post, siempre me cuesta decir la palabra prandiales, después de comer, o alteraciones como la diabetes o la obesidad. Ese es el marco general con el cual estoy explicándoles lo que vamos a intentar hacer. Por favor, no lo pierdan de vista, porque entonces va a aparecer solamente como que estamos viendo la molécula y no la estamos conectando con el siguiente nivel, y todos tenemos gustos y disgustos. A algunos nos gusta una escala de la materia, a otros les gusta otra escala de la materia u otras cosas. Eso implica que si yo no soy consciente de que eso está conectado a la escala mayor y a la escala menor, estoy teniendo solamente una visión parcializada que puede hacer, por ejemplo, que confunda el lomo de un elefante con una pared. Vamos a hablar entonces de cómo se regula las diferentes transformaciones de estados que implican transformaciones de distintas maneras, de formas de la materia y de la energía, actuando de manera paralela o coordinada en un flujo de materia, energía e información. Entonces, vean que está interconectado, que si bien vimos algo primero, después vemos otra cosa, todo está conectado. No significa que solamente pase esto y me olvido de esto, o solamente mire esto, pase esto, o deje de mirar afuera. Tengo que estar viendo siempre la conexión.
¿Alguien se acuerda de lo que es el metabolismo? Y me permiten, y tomo un poco de agua. El metabolismo va siempre de lo más simple a lo más complejo. Y son Catabolismo y anabolismo. y son los cambios que se dan en el organismo. Profe, son reacciones químicas. Que se dan por diferentes enzimas, proteínas, etcétera, y permiten un cambio dentro del organismo. Bien, entonces aprovecho que mencionaron el término enzima, porque literalmente lo que estábamos observando era cómo se producían las enzimas y cómo podíamos regular la cantidad de las enzimas, dado que tendría que estar en un equilibrio. No puede haber mucha, no puede haber poca, tiene que haber en un rango que permita que todo lo demás en la célula ocurra. En este caso, vamos a ver cómo esas enzimas trabajan o interactúan con otro tipo de biomoléculas o del mismo tipo de biomoléculas, porque hay proteínas que modifican a otras proteínas, sino que también vemos cómo interactúa con lípidos, también interactúan con carbohidratos. Y ese metabolismo lo dividimos funcionalmente para tratar de entender mejor lo que ocurre en dos fases o en dos tipos. Uno que hace que las cosas grandes se hagan pequeñas y en el proceso se genere energía, y a eso lo denominamos catabolismo, y es, por ejemplo, como de moléculas grandes como triglicéridos, polisacáridos y proteínas, vamos progresivamente haciéndolas más pequeñas a unidades funcionales más pequeñas y a su vez más pequeñas, y en ese proceso de transformación se modifican moléculas que van a actuar como acoplantes, como transportadores de eso que nosotros denominamos energía, para que reacciones que necesitan energía obtengan energía de las reacciones que liberan energía. Reacciones exergónicas son reacciones que liberan energía que nosotros utilizamos a través de la producción de otras pequeñas transformaciones que nos permiten tener energía utilizable para las cosas de las que estamos hechos. ¿Por qué? Cuando una madera está encendida con fuego, está básicamente haciendo reacciones que liberan energía, reacciones exergónicas, y que es lo suficientemente potente para que nosotros observemos una llama arder. Pero sin embargo, nosotros trabajamos a unas temperaturas de 37, 36 punto y pico grados centígrados. Y esa llama tiene unos 100, 200, 300 grados centígrados. Es incompatible con la materia prima que estamos hechos. Pero no es la única manera de obtener energía. Y la naturaleza se inventó lo que están estudiando, que se conoce como metabolismo. Entonces nosotros obtenemos energía de moléculas grandes que poco a poco vamos haciendo en pequeñas, generando ATP, GTP, NADH, FADH, que a su vez vamos a utilizar de manera directa o indirecta en la producción de las cosas que hacen parte de nuestra estructura. El colágeno, la fibra muscular, la actina, la miosina, bueno, la membrana, los lípidos de la membrana biológica, bueno, todo eso, todas esas estructuras que se hicieron de cosas pequeñitas que se van uniendo y van apareciendo membranas, mitocondrias, núcleo, y después aparece una célula, después aparece un tejido, bueno. Eso requiere energía. A la construcción de esas moléculas grandes que utilizando reacciones endergónicas, reacciones que requieren energía para que ocurran, se le denomina anabolismo.
Entonces tenemos metabolismo catabólico, que es lo que hacemos cuando gastamos energía, y anabólico cuando es de construir. Entonces, hay dos estados, ¿no? Uno de construcción y uno de destrucción. Orden y caos. Estado crítico es donde ocurre lo interesante, que es donde emerge o las cosas están en un estado que les permiten que ocurran cosas que hacen que un corazón lata, por ejemplo. Eso implica un equilibrio dinámico, un equilibrio crítico, es el nombre físico que se le da a las cosas que se encuentran entre dos estados. Entre el estado grande y el estado de amplia distribución, que digamos destrucción y creación. Cuando hacemos algo más grande, hablamos de construcción. Cuando hacemos las cosas más pequeñas, destrucción. También orden y caos, pues se están haciendo referencia a lo mismo. En ese balance ocurre las cosas con mayor probabilidad, que son las cosas que vamos a describir aquí y que necesitan escalar a través de interacciones para que, por ejemplo, una célula sea capaz de llevar a cabo un proceso como la fagocitosis. Eso requiere energía. Y esa energía viene de las reacciones en las cuales la carne de la vaca que nos comimos en la hamburguesa, el pan que traía y los aceites y grasas que trae la carne de hamburguesa, por ejemplo, entre otras, la salsa tiene mucho triglicéridos. Todo ello entra en un proceso distinto y particular que genera cosas más pequeñas como glicerol y ácidos grasos, glucosa, aminoácidos, y por acá otras reacciones y aparecen cosas más pequeñas, los diferentes tipos de aminoácidos, diferentes tipos de carbohidratos, diferentes tipos de ácidos grasos, etcétera. Hay una diversidad de cosas que ingresan a través de nuestra dieta, pero también hay una gran diversidad de cosas distintas que tenemos. Entonces, si la diversidad de cosas que comemos es inferior a la diversidad de cosas que nosotros tenemos como parte de nuestra estructura, entonces van a tener que utilizarse cosas que no deberían utilizarse para tratar de solventar un problema. Eso significa que yo necesito darle la mayor diversidad de lípidos, la mayor diversidad de carbohidratos, la mayor diversidad de proteínas, vitaminas, etcétera, en las cantidades suficientes, pero no ni más ni menos. Cuando hay más es un problema, cuando hay menos es un problema. ¿De acuerdo? De ahí que, por ejemplo, cuando nos excedemos en las cantidades de cosas que ingresa a través de nuestra dieta, gastamos cada vez menos en actividad física, pues eso tiene que ir a algún lado, a nuestro estómago, al cachete, a la papada, a la cadera. Bueno, se distribuye de manera heterogénea en cada uno de nosotros. ¿Hasta allí preguntas? ¿Están por ahí, chicos? Profe, una pregunta. Por favor. ¿Usted nos puede pasar el video de esta clase? Espero que sí, estoy haciendo un experimento porque otra clase intenté guardarla, pero nunca la encontré. Entonces, literalmente quería hacer el intento a ver si es que cometí algún error. Y si aparece, si no cometo ningún error y me llega el video, con mucho gusto lo comparto.
Continuamos. Bien. Tenemos entonces que los distintos componentes de proteínas, polisacáridos y triglicéridos generan cosas intermedias, pero que en últimas el metabolismo de todas ellas llega a un metabolito común, el acetil-CoA. Ese acetil-CoA es como la ficha del Lego, con la cual nosotros construimos edificios, construimos carros, construimos motos, pero las fichas del Lego son ese elemento fundamental que utilizamos combinados de diferentes maneras. El acetil-CoA es común, por eso es que cualquier exceso, ya sea de proteínas, de glucosa o de glicerol, converge en las formas en las que el cuerpo almacena con mayor eficiencia en nuestro sistema, que en nuestro cuerpo es los ácidos grasos. Para almacenar, también utilizamos aminoácidos, pero es mucho menos eficiente, y tenemos la glucosa, que es la segunda forma de almacenamiento. Sin embargo, es la primera que nos gastamos. ¿De acuerdo? La que se produce, de la que se obtiene de manera regular energía. Digamos que la más eficiente forma de almacenamiento de energía es esta. Sin embargo, también almacenamos de otras maneras. Pero todas convergen en este analito común que se llama acetil-CoA, que se produce en la mitocondria y que al interior de la matriz de la mitocondria, ese orgánulo celular, ocurren cosas tales como el ciclo de Krebs, que genera otras cosas como NADH, FADH, ATP y GTP, y que son utilizadas para generar una molécula que se llama ATP o GTP. Bueno, hay varios nucleótidos trifosfatados que necesitamos. Los que más utilizamos para generar energía son el GTP y el ATP. Guanidín trifosfato, adenosin trifosfato. Pues resulta que, como lo mencionaba previamente, esto está conectado entre los distintos formas de manipular la materia y transformar la materia, las diferentes formas de materia y de energía. Es decir, glucosa, cómo se conecta con los lípidos, o glucosa, cómo se conecta con los aminoácidos, y los aminoácidos, cómo se conectan con las proteínas. Toda esta interconexión ocurre tal aquí de esta escala, y la que estoy mencionando es la de proteínas, pero a su vez también va a determinar de las estructuras que hacen parte de la siguiente forma o el nivel un poco más complejo, es decir, la cantidad de mitocondrias, de retículo endoplasmático, lisosoma, bueno, etcétera, y que a su vez esta combinación de cosas que están allí hace que se comporte de una manera una unidad que denominamos célula, macrófago, linfocito B, neutrófilo, etcétera, pero que a su vez interactúa con otras células, ¿de acuerdo? Y que interactúa con un entorno celular. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque al estar interconectados, efectos alterados en cualquiera de estos metabolitos de las cosas que están pasando por este lado, podemos deducir que lógicamente va a tener un impacto de este otro lado. Y que esto va a tener un impacto a escala mayor, que puede ser controlado o que se propaga de manera sistémica en un amplio espectro espacial y temporal.
y que distintas combinaciones de células con unas características determinadas se organizan para formar estructuras más grandes que se llaman tejidos, y esos tejidos se combinan con otros tejidos para formar los órganos que estamos observando aquí. Y a su vez esos órganos se combinan para formar los sistemas. Eso lo tenemos claro. Aquí hay unas características que son distintas a las células que están acá y a las que están acá y a las que están acá. Pues eso hace que la presencia de ciertas enzimas aquí hace que sea capaz de aprovechar de cierta manera las cosas, las proteínas, las procesa de una manera, obtiene energía más de los lípidos, obtiene más energía de los carbohidratos. Bueno, todo eso depende de la cantidad y de la diversidad de enzimas que tiene. Y a su vez eso depende del cómo se está expresando las cosas, la epigenética interactuando con el genoma, regulando la cantidad de esas enzimas, conectadas, por tanto, con el metabolismo. De ahí que alteraciones metabólicas puedan cursar con cosas crónicas como cáncer, obesidad y cáncer. Hay amplia evidencia que las asocia. Entonces, en un órgano como el hígado, vamos a tener que este es capaz de interactuar con la materia que ingresa a nuestro sistema de cierta manera y que pueda, con base en lo que tiene aquí, aprovecharla de cierta forma. Tenemos entonces que en estas células que se asocian con otras, con otros tejidos para formar esta estructura que nosotros denominamos hígado, bueno, es capaz de utilizar o de producir energía a través de diferentes rutas. Aquí tenemos, por ejemplo, donde nos comemos un pan, entra a nuestra boca, enzimas en nuestra boca empiezan la degradación junto con los dientes, etcétera, pasan al estómago, se utiliza, bueno, se llevan a cabo una serie de reacciones allí en donde la harina del pan progresivamente se va haciendo más pequeña. Entonces, ese almidón, que es la forma polimérica de la glucosa en las plantas, que son que es de donde obtenemos el trigo, con el que hacemos la harina, con la que hacemos el pan. Entonces, va a llegar a nuestro intestino en forma de una molécula simple que se llama glucosa, un azúcar, 6 carbonos, una hexosa, que es una molécula polar y que por tanto puede disolverse en fluidos polares como nuestra sangre. Nuestra sangre está hecha principalmente de agua, proteínas, etcétera. Y bueno, eso que nos comemos tiene que viajar a través del torrente sanguíneo, a través de diferentes estrategias, dependerá de la molécula, para distribuirse a lo largo del cuerpo. Aquí estamos observando cómo la glucosa entra por un transportador de glucosa y esta puede ingresar a glucólisis posterior de la fosforilación en el carbono 6 para formar glucosa 6-fosfato, o esa glucosa 6-fosfato puede provenir de unas reservas en nuestro cuerpo que no se llaman almidón como se llamaba en las plantas, sino que se llaman glucógeno.
Y es la manera como en los animales se almacena la glucosa. Cuando no está entrando suficiente por aquí, es decir, bajaron los niveles de glucosa porque desayunamos a las 7 de la mañana y son las 4 de la tarde y no hemos almorzado. Pues se bajan los niveles de glucosa, entonces se empiezan a utilizar las reservas. Pero observen, para poder utilizar la reserva, tienen que bajar esto. Si yo como cada 5 minutos, estoy pecando por exceso, es obvio para ustedes ahora. Y espero que sea obvio cuando tengan un paciente y tengan que buscar un problema asociado a ello. Cuando tengan un paciente obeso, diabético, etc. Aquí tenemos que a través de la glucólisis obtenemos, entre otras cosas, piruvato, pero que este piruvato no solamente puede venir de aquí, sino que por acá nos está diciendo que a partir del lactato, de alanina, que provienen del músculo, del glicerol, que proviene del tejido adiposo, o de los aminoácidos glucogénicos que adquiridos por la dieta, puedan también obtenerse piruvato. Ese piruvato se puede traslocar a la matriz mitocondrial, en donde la piruvato deshidrogenasa la descarboxila y la conjuga con la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A, miren que puede seguir por acá o puede seguir por acá. ¿De qué dependerá? Hombre, que si está entrando mucho por aquí, esto se satura, entonces se va por este otro camino. Entonces, aquí está la lógica por la cual, a pesar de que lo que yo como es Oreo, lo que se almacena en mí es grasa. Porque a partir de este acetil-CoA se puede sintetizar colesterol, se pueden sintetizar ácidos grasos, y con los ácidos grasos y el glicerol se pueden sintetizar triglicéridos, fosfolípidos, etc. Entonces, resalto que aquí podemos obtener energía por estas cosas, por esto y por esto. Observen que por aquí también esta glucosa 6-fosfato puede seguir otra ruta, que es la ribosa fosfato, que se generan en los nucleótidos. ¿En dónde utilizamos los nucleótidos? ¿Qué forman los nucleótidos? Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son uno de los componentes de los nucleótidos. ¿De acuerdo? Porque tiene también azúcar. Tiene azúcar de 5 carbonos que se llama ribosa, ¿verdad? Que también viene de aquí. Entonces, seamos curiosos y pensemos, ¿cómo es que una persona curiosa y que quiere curar algo como el cáncer piensa para desarrollar un medicamento contra cáncer? ¿Hay aquí algún curioso que se le ocurra, si yo tengo un problema con un cáncer hepático, si yo quiero abordar ese problema, cuáles serían unas posibles estrategias para hacerlo? Los escucho. O sea, ¿cuáles serían las posibles estrategias para abordar un problema como el cáncer hepático? ¿Cuál, perdón? ¿Recuerdo? No, profe, o sea, que la pregunta es, ¿cuáles serían las posibles estrategias que nosotros tendríamos para abordar un problema como el cáncer hepático así? Sí, sí.
teniendo presente lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, estamos viendo aquí en el esquema, esto está representando un hepatocito, y estamos viendo cómo es capaz de obtener energía por aquí, por aquí, por aquí, cómo se conectan las diferentes rutas, ya sea para producir ATP, para producir ácidos grasos, para producir nucleótidos. Un problema que se presenta con una relativa frecuencia en un lugar determinado, de ahí viene la prevalencia, por eso es que ustedes escuchan, la prevalencia de la diabetes es tal, en tal lado. La prevalencia de infecciones por malaria es de tal lado en tal lado. ¿Por qué? Porque a ustedes le va a llegar una persona que tiene un conjunto de signos y síntomas y ustedes tienen que coger la información que mayor tengan para tomarla. Entre mejor y mayor información tengan para tomar decisiones, aumenta la probabilidad de que esa decisión sea acertada. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Cuál sería entonces una forma de que alguien que le describe algo y que porque ustedes hicieron los exámenes, etcétera, encontraron que estas células estaban proliferando mucho más que las de lo que deberían? ¿Y cómo lo ven? El patólogo que ve una masa ahí de células que no es normal que esté allí. ¿Y qué es lo que busca en los píxeles de la foto la inteligencia artificial? Como yo, dándome cuenta que hay un exceso de proliferación, intentaría en estas células tratar de ayudar al paciente. Lo escucho. No todos a la vez. Nada más escucho la voz de 2 o de 3 personas nada más. Los demás están ahí. Señales de vida. Profe, una pregunta. ¿La epigenética podría influir ahí? Sí, definitivamente sí. O sea, porque se puede pues mirar cuáles podrían ser esos posibles reguladores que puedan permitir que regule pues la proliferación de esas células. Y usted nos explicaba que eso también se podía por medio de la epigenética, de aquellos genes que se expresan. Quizás hay un gen que se ha expresado pues mal y ha permitido pues esa proliferación, aunque bueno, también se debe mirar cuáles son los posibles factores que permitieron o desencadenaron pues esa proliferación para así poder pues contribuir en la regulación. Y si, por ejemplo, es de algún gen, sería como un tratamiento que, o una molécula que pudiera regular el gen que está permitiendo ese desencadenante. Podría ser así. Muy bien. Sí, claro. ¿Qué podría ¿Verdad, ser? profe? ¿Sí? ¿Quién más? Porque si tenemos claro que ya, o sea, a partir de que nosotros sabemos que hay un gen que se está proliferando, bueno, hay un error
y hay una proliferación que causa, pues obviamente, el cáncer, podríamos detenerlo de esa manera, así como lo dijo la compañera, a Sí, partir de la identificación de esto. perdón un momentico que no encuentro el cargador, se me está apagando el computador. Qué pena. Sí. Disculpa, ¿me puedes repetir? Profe, Sí. o sea, porque bueno, yo me vi un video en donde hablaba acerca del cáncer de mama, que se activaba un gen que era el TOC7. Entonces decían investigadores que estaban tratando de influir en medicamentos que pudieran directamente influir en ese gen para permitir así que este no se exprese, porque el cáncer ese pues se da por una mala expresión de ese gen. Entonces están pues inventando medicamentos o están tratando de crear medicamentos que puedan regular específicamente sobre ese gen para que permita la regulación del mismo. Entonces considero que bueno, aquí en este caso podría ser igual siempre y cuando pues sea un gen el que está permitiendo pues este desencadenante. Sí, en efecto, de hecho, los cánceres son consecuencia de acumulación de mutaciones que tiene que ver con la alteración con la que se produce un gen determinado y por tanto por allí es una ruta lógica. En realidad siempre tenemos que tener la mente abierta a pesar de que es posible que algo no lo veamos a simple vista conectado, es muy posible que sea un efecto más seguro que algo que veamos muy claramente asociado. Y es ahí donde aparecen los efectos adversos. Todos los estudios que se hacen para hacer un medicamento es para eso. O sea que sí, se puede explorar esos caminos. Y de hecho se exploran. Hay medicamentos dirigidos contra mecanismos epigenéticos que promueven metilación o ruptura del ADN o bueno, etcétera. Pero también hay unos muy ampliamente utilizados, no solamente para cáncer, sino también para controlar la proliferación no de nuestras células, sino de las partículas virales, los antivirales. Hay algunos antivirales que son básicamente estos que estoy aquí señalando, se llaman nucleótidos que ya lo mencionaban y que forman parte de la estructura del ADN y el ARN. ¿Cuándo necesitamos duplicar nuestra cantidad de ADN? ¿Cuándo tengo que duplicar mi material genético? O un virus, ¿cuándo tiene que duplicar su material genético? Una bacteria, que no se Para, suele utilizar este tipo de profe, Para estrategias. para su propagarse, profe, para crecimiento, propagarse, para su crecimiento. para propagarse, profe. Exacto, o sea, propagarse significa que yo genero más copias de, por ejemplo, un virus para que se vayan unas para el pulmón, otras para el hígado, otras para el riñón, etcétera, ¿verdad? Replicarse. Lo mismo pasa con los tumores. Necesitan duplicarse, necesitan multiplicarse, ¿verdad? Y eso necesita que se duplique el ADN. Y si yo necesito más ADN, necesito más nucleótidos. Por tanto, múltiples estrategias aprobadas y de uso en la clínica actual tienen que ver con estos nucleótidos que los cambian de forma que se parezcan a los naturales, pero que tienen ciertas cosas distintas que lo que hacen es bloquear los procesos que necesitan nucleótidos. La replicación viral, por ejemplo. Hay varios medicamentos antivirales contra VIH, contra influenza, contra el herpes, que son nucleótidos modificados para bloquear la replicación del virus. Pero también hay anticancerígenos que son nucleótidos modificados que buscan evitar que esto se siga produciendo o que un proceso que necesita nucleótidos como la mitosis, como la división celular, disminuyan su velocidad y en lo posible se paren. ¿Está claro ese camino? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Es esa forma pero de ver las cosas, muchachos, que ustedes creo pueden necesitar. Aprenderme la ruta hoy no tiene sentido, porque esa ruta yo le pregunto a ChatGPT y me la dice mejor y con lujo de detalles y actualizada. Pero ahora yo sé esa ruta y ¿qué hago con eso? Saber utilizar la información es lo que disminuye la incertidumbre y por lo tanto los acerca a una decisión. Buena o mala, bueno, va a depender de una combinación de factores. Y trato de ser así porque tenemos muchas preguntas abiertas aún por resolver. Quiero decir que no en todos los cánceres funciona esta estrategia. Hay que buscar otras soluciones. Si funcionara en todos, no hubiese problema. Pero en algunos sí, en otros no. De hecho, en otros se convierte o empeora el problema. Tejido hepático. Siguiendo con el tejido hepático, aquí en este caso está mostrándonos cómo a partir del metabolismo de los lípidos ocurren ciertas cosas, tales como por ejemplo la formación de lipoproteínas, el HDL, el LDL, el VLDL, los kilomicrones, etcétera. Pero en este caso, pues puede ser VLDL, HDL y LDL, que son las que se producen en hígado. ¿Por qué? Porque los kilomicrones solamente se producen en el intestino. De forma de que cuando hablamos de kilomicrones, estamos hablando de etapas tempranas de movilización de lípidos desde el intestino, que es el lugar a donde llegan las cosas que nos comemos, hacia los diferentes tejidos de nuestro cuerpo a través de la circulación. Y pues, siendo las enfermedades cardiovasculares uno de los problemas más frecuentes que lleva a la muerte a seres humanos, y su trabajo va a tratar de evitar eso, pues hombre, saber de dónde vienen y para dónde van puede ser útil para mejorar la toma de decisiones que tenga que hacer respecto a una condición particular de un individuo particular con una combinación de factores y de signos y de síntomas y de laboratorios, etcétera, puntuales, porque no todos son iguales. Porque si todos fuéramos iguales, se imprimían unas carteleras o se hacía un software que respondiera por eso y ya no necesitamos médicos. La cosa no es así, es complicada y es compleja y bastante interesante. Y por eso están aquí, porque les resulta interesante esto, creo yo. Bien, aunque pueden salir asociadas con lipoproteínas, aquí nos está mostrando que estos lípidos también pueden salir libres o unidos a la albúmina, que es la proteína más abundante en sangre. Ahora, esos lípidos pueden almacenarse en forma de triglicéridos en lípidos hepáticos. Pero cuando entra mucho lípido, ya sea porque comemos mucho y gastamos poco, o porque bebemos mucho y también gastamos pocos, o alguno está desbalanceado, hacemos pero no hacemos lo suficiente, o tomemos pero tomamos demasiado, entonces se van a acumular en exceso estos lípidos. Y es lo que coloquialmente denominamos hígado graso. Que puede ocurrir con mucha frecuencia por cosas o comportamientos sociales bastante abundantes, tales como
el consumo de bebidas alcohólicas. Eso tiene una consecuencia. O el exceso de dulces, o el exceso de grasas, o el defecto de ejercicios. Hay distintas combinaciones de factores que he mencionado algunos, pero hay muchos más que pueden conllevar a que alguna de estas aristas se sobrecargue y otra colapse. ¿De acuerdo? Esos lípidos, a través de un proceso que debieron ver el semestre pasado, que es beta-oxidación, que es un proceso a partir del cual de ácidos grasos vamos de 2 en 2 desintegrando a los lípidos y generando acil-CoA. Ese acil-CoA puede entrar a ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y generar ATP, pero también puede utilizarse para la síntesis de colesterol. Y aquí, a partir del colesterol y de unos aminoácidos como taurina y unas sales como el sodio, se generan las sales biliares, que posteriormente van al páncreas, al intestino y luego reingresan para disolver los lípidos de la dieta. Es un ciclo. También los medicamentos o cualquier cosa que nos comemos grasosa que no podemos utilizar en nuestro cuerpo, una de las formas de que salga es a través de las sales biliares. Y las sales biliares, como acaban de escuchar, se vierten a el intestino. Por lo tanto, los medicamentos de naturaleza lipídica tienen una mayor tendencia a ser evacuados a través de las remanentes de sales biliares que salen a través de nuestras heces, que es aproximadamente el 1% de lo que producimos. Somos muy ineficientes eliminando sustancias de naturaleza lipídica. Sin embargo, tenemos muchas formas de eliminar moléculas de naturaleza polar. Por ejemplo, el sudor, las lágrimas, la orina, etc. Todo esto es importante porque es información que puede ser útil en un contexto determinado. Desarrollar un medicamento, atender a un paciente, tomar decisiones en salud pública a nivel poblacional. Quiero decir entonces, si es un médico científico que trabaja en la generación de nuevos medicamentos o en la evaluación de esos medicamentos en estudios clínicos, o si es un médico que trabaja en una clínica o en un hospital, o si es un médico que trabaja en la toma de decisiones públicas, qué sé yo, secretario o ministro de salud. Son distintas escalas asociadas a un mismo problema visto desde diferentes perspectivas. El no hacerlo de esa forma hace que tengamos, por ejemplo, una alta prevalencia de muertes asociadas a enfermedades en las cuales cualquiera de estos fases microscópicas, mesoscópicas o macroscópicas está fallando. Que los programas de salud no funcionan, que en las cafeterías no hay sino basura, que en los hospitales le llegan tarde los pacientes, a los pacientes no les gusta ir a los hospitales, que el paciente le gusta la chuchería, que el paciente tiene un problema pancreático, que el paciente tiene un exceso de glucosa, que el paciente tiene entonces un exceso de ácidos grasos, que el paciente tiene entonces exceso de lipoproteínas en circulación, que esas lipoproteínas se depositan en alguna vena o vaso sanguíneo, obstruyen la circulación y, por tanto, un tejido de un órgano o de algún lugar del cuerpo deja de funcionar. Si es el corazón, un paro cardíaco. Bien, chicos. Continuamos en la próxima clase. ¿Preguntas? No, pero No, profe, todo. No, profe. Bien.
Muchas gracias. Voy a ver qué es lo que tengo que hacer para que no se me vaya más información. Tienes instaladas extensiones que afectan la calidad de la llamada. ¿Alguien sabe cómo hago para dejar de grabar? Aquí. Le hunde en el rojito, en el botoncito rojito que tiene ahí en la esquina Ok, muchas gracias. de tener grabación.